Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta, y no es para menos. Estamos hablando de dos nombres que cuando se juntan, siempre generan revuelo y capturan la atención de millones, Can Yaman y Demet Özdemir. Si eres fan de las telenovelas turcas, de su talento, de su carisma arrollador, o simplemente te gusta estar al día de los chismes y las novedades del vertiginoso mundo del espectáculo, prepárate, porque lo que te vamos a contar hoy es de un impacto que ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento. Queremos sumergirnos en los detalles de esta noticia que ha revolucionado las redes sociales y los medios internacionales el pasado 7 de enero de 2026, un día que sin duda quedará marcado en la memoria de los seguidores de esta icónica pareja. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Dale al botón de suscribir, que es gratis y nos ayuda enormemente, y activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras exclusivas, análisis profundos y las primicias que traemos para ti. La noticia que ha explotado como una bomba en el panorama del entretenimiento turco e internacional tiene que ver con una potencial reconciliación o al menos, un acercamiento muy significativo y cargado de esperanza entre Can Yaman y Demet Özdemir. Como muchos de ustedes recordarán, esta pareja no solo conquistó las pantallas, sino que cautivó a millones de fans en todo el mundo con su química innegable, esa chispa que saltaba a través de la televisión, en la exitosa serie Erkencikus. Su romance en pantalla, tan creíble y apasionado, traspasó la ficción y se convirtió en un torbellino mediático en la vida real. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, la envidia de muchos y el sueño de innumerables admiradores. Sus fotos juntos inundaban las portadas de revistas, sus entrevistas destilaban complicidad y se palpaba una conexión profunda, y los fans suspiraban ante cada gesto, cada mirada compartida, alimentando la fantasía de un amor eterno. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de la fama, su relación llegó a su fin, un desenlace que dejó a muchos con una profunda nostalgia y una persistente esperanza de que quizás algún día pudieran volver a unirse. Pues bien, prepárense porque parece que esa esperanza, para muchos de sus devotos seguidores, podría estar a punto de hacerse realidad. El 7 de enero de 2026, un día que, como mencionamos, se ha convertido en el epicentro de esta noticia, varios portales de noticias y cuentas de redes sociales dedicadas al mundo del espectáculo turco comenzaron a filtrar información, inicialmente de manera sutil, sobre un posible encuentro privado entre Can y Demet en Estambul. Las primeras pistas llegaron de forma casi imperceptible, un par de likes inesperados de ambos en publicaciones antiguas del otro, un comentario enigmático de un amigo en común que se hizo viral rápidamente y luego la bomba. Fuentes cercanas a ambos artistas, que prefieren mantener el anonimato para proteger la privacidad de los involucrados, aseguraron a varios medios que habían sido vistos juntos en un conocido y exclusivo restaurante de la zona de Bebek, uno de esos lugares selectos donde las celebridades suelen buscar la discreción y escapar del acoso mediático. Las descripciones de este supuesto encuentro son fascinantes y han alimentado la imaginación de todos. Se dice que Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su imponente presencia, llegó al lugar primero, con un semblante que, según los testigos, denotaba una mezcla de nerviosismo y expectación. Poco después apareció Demet Özdemir, radiante como siempre, deslumbrante, con una sonrisa discreta que, según los mismos testigos, no lograba ocultar una palpable emoción. La cena, según las mismas fuentes que han compartido estos detalles tan jugosos, fue íntima, un ambiente propicio para la conversación, y el diálogo fluyó con una naturalidad y una comodidad que solo la familiaridad de años y una conexión profunda pueden brindar. No se trató de una discusión tensa, ni de un encuentro casual y forzado. Por el contrario, se describe como un momento de reconexión, un espacio donde ambos artistas tuvieron la oportunidad de compartir cómo les ha ido en sus vidas profesionales y personales desde que tomaron caminos separados, intercambiando experiencias, desafíos y logros. Es fundamental recordar el contexto en el que se produce esta posible reconciliación. Ambos han tenido sus altibajos en el amor y en la vida desde su ruptura. Can Yaman, por su parte, ha estado inmerso en proyectos internacionales de gran envergadura, ha pasado temporadas significativas en Italia, y su vida personal ha sido, como era de esperar, objeto de innumerables rumores y especulaciones por parte de la prensa rosa. Demet Özdemir, igualmente, ha tenido sus propias relaciones y ha construido una carrera sólida e independiente, pero es innegable que ninguna de ellas ha logrado capturar la atención, el cariño y la imaginación del público con la misma intensidad que lo hizo su romance con Can.
Esta historia, por lo tanto, trasciende la mera anécdota de un reencuentro de expareja. Para muchos, representa la confirmación de que algunas conexiones son tan fuertes, tan genuinas, que el tiempo y la distancia parecen ser incapaces de disiparlas por completo. Analicemos ahora las reacciones que ha generado esta noticia. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron de inmediato. En cuestión de minutos el hashtag Candemet se convirtió en tendencia mundial en plataformas como Twitter, inundando las conversaciones y generando un debate apasionado. Los fans se dividieron entre la euforia desbordante de verlos juntos de nuevo y la cautela natural de esperar una confirmación oficial que hasta el momento no ha llegado. Hemos sido testigos de la proliferación de memes ingeniosos, montajes de fotos emotivos y un sinfín de mensajes de apoyo, buenos deseos y expresiones de felicidad para ambos. Es realmente increíble cómo la química que demostraron en Erkencikus sigue tan viva y palpable en el imaginario colectivo de millones de personas. Muchos argumentan con vehemencia que si ambos han decidido darse una segunda oportunidad, o al menos tener un encuentro tan significativo, es porque algo realmente especial existió entre ellos, algo que merece ser explorado nuevamente. Pero ¿cuáles son los detalles específicos que hacen que esta noticia sea tan impactante y genere tal revuelo? No se trata simplemente del hecho de que dos de las estrellas más queridas y exitosas de Turquía se hayan visto en privado. Es la forma en que ha ocurrido, los rumores que la rodean, la sutileza de las primeras pistas y, sobre todo, el profundo anhelo de los fans por verlos felices juntos, ya sea en el ámbito personal o profesional. Se especula intensamente que este encuentro podría ser el preludio de algo mucho más grande. Podríamos estar ante el anuncio de un nuevo proyecto conjunto, una colaboración que vuelva a unir su magia en la pantalla. O quizás una reconciliación amorosa que devuelva a la vida real la historia que conquistó nuestros corazones. Las posibilidades son infinitas y el misterio, como es natural, solo alimenta la expectativa y la anticipación del público. Los paparazzi, como era de esperar, ya están desplegando todos sus recursos para intentar obtener más información y fotografías exclusivas, pero hasta ahora, Can y Demet han logrado mantener un perfil extraordinariamente discreto tras este supuesto encuentro. Este evento del 7 de enero de 2026 nos recuerda la poderosa influencia que tienen las celebridades y, en particular, sus relaciones en la opinión pública y en la cultura popular. La conexión que crearon con sus personajes en Erkencikus fue tan profunda, tan auténtica, que los espectadores se sienten, de alguna manera, parte de su historia. Y cualquier indicio de que puedan volver a estar juntos genera una ola de emociones compartidas que trascienden las barreras geográficas y culturales. Es un fenómeno fascinante de cómo la ficción y la realidad se entrelazan inextricablemente en la experiencia del fan, creando un vínculo emocional que perdura en el tiempo. Además, es especialmente interesante observar cómo las dinámicas de la fama y las relaciones en el complejo y exigente mundo del espectáculo son tan intrincadas y desafiantes. La presión mediática constante, las agendas de trabajo apretadas y la constante exposición pública pueden convertirse en un obstáculo formidable para el desarrollo y la sostenibilidad de cualquier relación. Que Can y Demet, a pesar de todo, hayan decidido darse una oportunidad, o al menos tener un encuentro significativo y personal, habla de su madurez, de la importancia que se dan mutuamente y de la solidez del vínculo que los unió en el pasado, a pesar de las dificultades y los desafíos que pudieron haber enfrentado en su momento. Las fuentes que filtraron la información sugieren que la conversación durante la cena fue amena, cálida y llena de anécdotas del pasado, permitiéndoles revivir momentos inolvidables que compartieron durante el rodaje de la serie que los catapultó a la fama mundial. Se dice que ambos se mostraron profundamente agradecidos por la oportunidad de haber participado en un proyecto tan exitoso y que reconocieron la influencia positiva que tuvieron en sus respectivas carreras, marcando un antes y un después en sus trayectorias profesionales. Este tipo de conversaciones, que van más allá de lo puramente romántico, son esenciales para cerrar capítulos, sanar heridas y, quizás, abrir puertas a nuevas posibilidades y a futuros proyectos. Por ahora, como hemos mencionado, no hay ninguna confirmación oficial por parte de Can Yaman ni de Demet Özdemir. Y es precisamente esta ausencia de confirmación la que aviva aún más las llamas de la especulación y mantiene al público en vilo. ¿Están esperando el momento adecuado para anunciar algo importante a sus seguidores? ¿O simplemente se trató de un encuentro amistoso, una forma de poner los puntos sobre las íes y cerrar ciclos de manera madura? Solo el tiempo tendrá la respuesta definitiva. Pero lo que es innegable y ha quedado patente es el tremendo impacto que esta noticia ha tenido en la industria y en la comunidad de fans.
Pensando en el futuro, si esta posible reconciliación amorosa se concreta, podríamos estar ante la apertura de un nuevo capítulo dorado para ambos artistas, un capítulo lleno de éxitos y momentos memorables. Imaginen la expectativa mundial ante la posibilidad de un nuevo proyecto juntos, una película o una serie que vuelva a unir su talento. Sería un evento mediático de proporciones épicas, sin duda alguna. La industria turca y los fans a nivel global estarían en vilo, esperando cada detalle, cada avance. Y si hablamos de romance, pues, para aquellos que siempre soñaron con verlos juntos de nuevo, tanto en la ficción como en la vida real, sería la realización de un anhelo largamente esperado. Es importante, sin embargo, mantener la calma y la objetividad ante esta noticia. Si bien es tentador dejarse llevar por la euforia y la emoción, debemos recordar que son seres humanos con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios ritmos. Lo que sí podemos celebrar con alegría y admiración es la conexión especial que han tenido y el legado imborrable que dejaron en la historia de la televisión. Este encuentro, sea lo que sea que signifique en última instancia, ya ha generado muchísima conversación, ha reavivado la ilusión y nos ha recordado la magia incomparable de su química. Para cerrar esta parte de nuestro análisis, quiero reiterar la sorpresa y el impacto de esta noticia. El 7 de enero de 2026 será recordado como el día en que los rumores sobre Can Yaman y Demet Özdemir volvieron a encenderse con una fuerza renovada, y todo apunta a que hay una base sólida y veraz detrás de estas intensas especulaciones. El mundo del espectáculo turco y sus millones de fans observan con gran interés, expectación y esperanza lo que sucederá a continuación en la vida de esta querida pareja. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo, un análisis dedicado a desentrañar esta intrigante y emocionante noticia. Ha sido un placer compartir y desgranar estos detalles con ustedes, explorando las diversas facetas de este posible reencuentro. Como hemos visto, el supuesto encuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir el 7 de enero de 2026 ha causado una conmoción increíble, reavivando la esperanza y la ilusión de muchos fans que suspiran por esta querida pareja, y abriendo un abanico de posibilidades que mantienen al público en vilo. Hemos analizado las reacciones inmediatas en redes sociales, el contexto personal de ambos artistas y las posibles implicaciones de este evento, tanto a nivel profesional como personal. Ahora, la pregunta es para ustedes. ¿Qué piensan realmente de esta noticia? ¿Creen que se trata de una reconciliación amorosa que dará lugar a una nueva etapa en su vida juntos? ¿O quizás un nuevo proyecto juntos que vuelva a unir su talento en la pantalla, creando otra vez magia televisiva? ¿O simplemente un reencuentro amistoso para poner los puntos sobre las íes y cerrar etapas de manera saludable? Déjenme saber sus opiniones, sus teorías y sus esperanzas en la caja de comentarios. Me encanta leer sus puntos de vista, sus reflexiones y debatir juntos sobre estos temas que tanto nos apasionan. Su participación es fundamental para el crecimiento de nuestra comunidad. Si disfrutaron de este vídeo, de la información que les trajimos hoy y del análisis detallado que hemos realizado, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo significa muchísimo para nosotros, nos motiva enormemente y nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, exclusivo y relevante para ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de esta increíble comunidad de amantes del entretenimiento turco, suscríbanse al canal ahora mismo y activen esa campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias, análisis y primicias. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y contenido que les encantará. Hasta entonces, cuídense mucho.